Dios les bendiga, mis hermanos, en esta preciosa tarde. Les envío una bendición hasta sus hogares, hasta sus familias. Espero que estén muy bien. Y les agradezco, mis hermanos, que estén al pendiente de la transmisión. Les invito a leer la palabra. Vamos a leer, mis hermanos, en Hechos, capítulo 2, versículo 43. Acerca de la vida de los primeros cristianos, mis hermanos. Yo quiero en esta tarde que echemos un vistazo acerca de cómo era la vida de los primeros cristianos, porque yo creo que nosotros debemos de ser también de la misma manera. Amén. Leemos en Hechos, capítulo 2, versículo 43, dice: Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estas son, mis hermanos, unas cuantas de las características que tenían nuestros primeros hermanos, ¿verdad? Los primeros cristianos. Esta era la manera de comportarse, parte de la manera de comportarse de ellos. La pregunta mía es, ¿cómo es la iglesia de hoy? Damos gracias a Dios. Bendito Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por el privilegio de estar aquí en tu presencia. Gracias, Señor, por la posibilidad que nos das de estar alimentándonos de tu palabra, escudriñando, Señor, aprendiendo, mi Dios, de tu bendita palabra, mi Señor. Gracias por este privilegio, por este gozo maravilloso que tenemos de poder escudriñar tu palabra, llenarnos de tu palabra, de tu Espíritu, Señor. Gracias, mi Dios, por este privilegio. Gracias, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en esta tarde, Señor. Me pongo en tus manos, que tu Espíritu Santo tome lugar. Que nos hables tú, Señor, a todos por medio de tu Espíritu. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, porque podemos escudriñarla, porque podemos estudiarla, mi Dios. Gracias, Señor. Te pido una bendición especial para cada una de las familias de nuestra congregación, para nuestras familias, Señor. Derrama bendición. Si hay enfermedad, extiende tu mano de poder. Sana a los enfermos, mi Dios. Toda enfermedad la reprendemos en el nombre de Jesús, la echamos fuera. Toda depresión, todo espíritu de apatía, Señor, lo echamos fuera, mi Dios. Declaramos libertad en tu iglesia, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. La gloria es para ti, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Muy bien, mis hermanos, viendo acerca de la característica o algunas de las características de nuestros primeros cristianos, de cómo era su comportamiento, de cómo era su estilo de vida, pues yo, mis hermanos, me llega a mi corazón la pregunta de cómo somos nosotros ahora, como iglesia, como hijos de Dios, cómo es nuestro comportamiento, cómo es nuestro estilo de vida, cómo es nuestro diario vivir, cómo es comparándonos con ellos, ¿verdad? Y yo creo, mis hermanos, que la iglesia ha evolucionado. Yo creo que la iglesia ha evolucionado y creo que la iglesia ha cambiado. Y con respecto a esto, mis hermanos, yo quisiera leer lo que dice el profeta Jeremías 6:16 en la palabra. Dice: así dijo Jehová. ¿Quién lo dijo? Jehová. Así dice Dios a su iglesia. Dice: párense en los caminos, deténganse un momento, hagan una pausa, tranquilícense, deténganse en los caminos y
Miren, observen y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y anden por él. ¿Cuál es el buen camino, mis hermanos? Las sendas antiguas. Y dice Dios, anden por él, y hallaréis descanso para tu alma. Amén. Así es lo que nos dice el Señor, ¿verdad? Que preguntemos, que conozcamos cuáles son las sendas antiguas, el cual es el buen camino, dice su palabra, y caminen por él. Pero ahí mismo en el versículo que estamos leyendo, mis hermanos, está la respuesta. Está la respuesta de la iglesia. Está la respuesta de la pregunta que Dios, de lo que Dios les estaba diciendo que hicieran, ¿verdad? De que conocieran cuáles son las sendas antiguas y que caminaran por ellas. Le respondieron, no queremos ir por allí. Estamos, mis hermanos, viendo la rebeldía, ¿verdad? La desobediencia, la falta de disposición, la falta de acatar las instrucciones que Dios les estaba dando en el momento cuando les decía, busquen cuáles son las sendas antiguas y caminen por ahí. La gente dijo, no queremos caminar por allí, no queremos buscar las sendas antiguas, no nos interesa las sendas antiguas, no queremos hacerlo. Podemos notar la rebeldía que el pueblo de Jerusalén y Judá muestra ante la palabra de su Dios. Podemos ver esa rebeldía, esa desobediencia. Amén. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la actitud de la iglesia de nuestros tiempos, de la iglesia de hoy en día? ¿Cuál es la actitud que nosotros como iglesia tenemos con respecto a esto? Y hablando de las sendas antiguas, mis hermanos, algunas personas se niegan a volver a las sendas antiguas. La mayoría de las personas argumentando que la iglesia tiene que evolucionar, que la iglesia tiene que caminar, que avanzar, que la iglesia tiene que cambiar. Y con respecto a la evolución de la iglesia, mis hermanos, yo estoy de acuerdo. La iglesia tiene que evolucionar. La iglesia tiene que estar al nivel de los tiempos que nos ha tocado vivir. La iglesia primitiva y la iglesia de nosotros no está en el mismo contexto, no está en la misma situación, no está en la misma condición. Muchas cosas han cambiado, la ciencia ha avanzado, la tecnología, todo eso. La iglesia sí tiene que evolucionar, mis hermanos. No podemos quedarnos rezagados, no podemos quedarnos atrás, no debemos ignorar los cambios de la sociedad, de todo lo que ha avanzado la ciencia, de todo lo que ha avanzado el conocimiento. No lo podemos ignorar. Debemos ir avanzando, debemos ir evolucionando. Eso es, no hay manera de quitarnos de eso. Pero mis hermanos, nada tiene que ver con lo que estamos hablando acerca de caminar por las sendas antiguas. La iglesia tiene que evolucionar, pero sin perder su esencia espiritual. Mis hermanos, la iglesia tiene que evolucionar, tiene que ir de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, pero sin perder lo más importante que es para nosotros como iglesia, lo que es la vida espiritual, lo que es la consagración, lo que es la vida devocional, lo que es la entrega, la vida de santidad, la obediencia, el amor que profesaban los primeros cristianos, los primeros creyentes, la comunión entre hermanos. Todo eso es lo que no debe de perder la iglesia, debe de evolucionar. Analizando los factores de la evolución que la iglesia ha tenido a través del tiempo, podemos ver que son cosas buenas. Los factores de evolución,
Por ejemplo, yo les voy a poner algunos ejemplos de lo que la iglesia ha evolucionado. Yo les voy a poner algunos ejemplos de esos factores de evolución que la iglesia ha tenido en los últimos años. Por ejemplo, la tecnología. ¿Ustedes creen que nosotros debemos meter la tecnología a las iglesias? Sí, debemos de meter la tecnología. Y con respecto a la tecnología, y gracias a Dios que tenemos estos recursos, porque hoy en día, mis hermanos, estamos haciendo uso de ellos. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar en el pasado que íbamos a poder transmitir por la imposibilidad de juntarnos, de congregarnos, que íbamos a poder transmitir por internet los estudios bíblicos, que nos íbamos a poner a estudiar un estudio por internet que nos iba a llegar a nuestras casas y que nosotros lo íbamos a poder enviar también por internet, que íbamos a poder transmitir una predicación, un culto de adoración, la palabra, la enseñanza por internet que nos iba a llegar hasta nuestros hogares. Gracias a Dios por estos recursos que tenemos ahorita, que nos permiten llegar a donde no pudiéramos. Gracias a Dios por las personas que Dios ha capacitado para poder manejar estos recursos. Gracias a Dios por la vida de Nelson, gracias a Dios por la vida de Julio, gracias a Dios por la vida de cada uno de los que se esfuerzan para hacer realidad este proyecto de seguir llevando la palabra de Dios hasta los hogares, hasta los corazones de las personas por medio de la tecnología, del internet. Gracias a Dios que la tecnología ha avanzado, mis hermanos. Hoy precisamente podemos hacer uso de ella, lo que es el internet, lo que es la telefonía, lo que es la videograbación, la transmisión, todos los recursos, las luces, el sonido, etcétera. Gracias a Dios la tecnología nos ha ayudado, nos ayuda, como iglesia nos ayuda. El sonido, gracias a los avances que hay en sonido, en la tecnología de audio, mis hermanos, ahora muchas personas alcanzan a escuchar la palabra que antes no podíamos. Gracias a Dios por ella. La alcanzan a escuchar y disfrutar todas las manifestaciones artísticas que gracias a Dios nosotros desarrollamos en la iglesia, como lo es la música, la alabanza, la adoración, los dramas, el teatro, etcétera, todas esas cosas que gracias a los avances de la tecnología la gente los puede estar al alcance. Nosotros podemos llegar hasta ellos por medio de todo esto. Otra cosa que también gracias a Dios que podemos es la comodidad, el confort, etcétera. Las sillas en los templos cómodas, agradables, confortables, el clima y tantas cosas, los adornos, los arreglos, ¿verdad? Que estamos en el templo y estamos cómodamente. Todo eso es parte de lo que ha avanzado la tecnología, de lo que ha evolucionado, de lo que la iglesia está también evolucionando. La iglesia tiene que evolucionar porque es necesario estar al nivel de los tiempos que nos tocó vivir, mis hermanos. No podemos quedarnos rezagados. Tenemos que estar a la altura, tenemos que estar en los medios, tenemos que estar en los recursos, tenemos que estar al día, tenemos que evolucionar nosotros también, mis hermanos. Pero como yo les había dicho, no tiene nada que ver con volver a las sendas antiguas. Volver a las sendas antiguas, mis hermanos, es no perder la esencia, lo importante, lo principal que es para nosotros como iglesia. ¿Y qué sería esto, mis hermanos? La consagración a Dios, la vida que agrada al Señor, la vida de santidad, la verdadera adoración, la enseñanza de la sana doctrina. Todo eso, mis hermanos. Así que tengamos mucho cuidado que
no perdamos, por ejemplo, en la cuestión de la alabanza, cómo ha evolucionado la alabanza, qué diferencias hay de la alabanza que nosotros teníamos hace unos años. Ya no me estoy yendo hacia los primeros apóstoles, ya no me estoy yendo hacia el tiempo de los primeros discípulos, ya no me estoy yendo hasta allá, mis hermanos. Ahora me estoy trasladando hacia hace algunos años. ¿Cómo era la alabanza de hace algunos años? ¿Y cómo es la alabanza que podemos ver hoy? Ha cambiado mucho. Y no me refiero, mis hermanos, a la tecnología, que les había dicho que eso es muy bueno, sino que me refiero a el espíritu con el cual nosotros alabamos muchas veces. Ahora escuchamos alabanzas que, mis hermanos, alabanzas entre comillas, que a veces a mí me da vergüenza también como cristiano, ¿verdad? Como hijo de Dios, yo creo que nos hemos desviado un poquito. Muy bien, volver a las sendas antiguas, mis hermanos. Y con respecto a esta evolución, que ya no vamos a hablar de la tecnología, ya no vamos a hablar de los tiempos nuevos, de los recursos que hay ahora. Eso es bueno, todo eso son recursos que podemos utilizar y gracias a Dios por ellos, porque así podemos llegar hasta donde está la persona necesitada. Pero vamos a comentar algunos aspectos que yo siento que han cambiado y que hemos perdido el enfoque como iglesia, que yo siento que en vez de ir avanzando vamos retrocediendo en la esencia de nosotros como cristianos. Por ejemplo, las Sagradas Escrituras. Ahora que nosotros podemos tener la Biblia dentro de nuestro celular, dentro de nuestro dispositivo electrónico, ahora, mis hermanos, yo veo que muchos cristianos ya no tenemos la Biblia. Vamos a la iglesia y ya no llegamos como antes con la Biblia en nuestras manos. Ya la gente no nos ve con nuestra Biblia en las manos, mis hermanos. Ahora entramos al templo, llevamos el celular dentro de nuestra bolsa, llevamos el celular allí con nosotros, pero nosotros no entramos con la Biblia. Y es bueno que podamos tener la Biblia dentro de nuestros dispositivos electrónicos, pero qué malo que ya no manejemos las Sagradas Escrituras, la Biblia como era originalmente, ¿verdad? Que ya no lo manejamos. Es bueno que tengamos en nuestro celular la palabra de Dios, o que tengamos varias traducciones, varias versiones de ella dentro de nuestro celular, mis hermanos, pero recordemos que esos dispositivos también son limitados. Recordemos que esos dispositivos también nos pueden afectar de una manera importante. Por ejemplo, imagínense que estamos leyendo nuestra palabra y lo estamos haciendo en nuestro celular. Imagínense que en ese momento entre una llamada. Pues ya nos saca de la concentración, ya nos saca de lo que estamos haciendo, ya nos saca, y no solamente a nosotros, a todas las personas que están alrededor nuestro, siendo que lo mejor, cuando nosotros acudimos al templo, cuando nosotros vamos a la adoración, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, cuando nosotros vamos a dar alabanza al Señor, lo mejor es que apaguemos nuestro celular. Porque lo mejor es que estemos concentrados en lo que estamos haciendo para adorar al Señor, en el servicio, en la adoración, en la alabanza a Dios. O todo lo contrario. Imagínense que vamos a leer la palabra y lo vamos a hacer en nuestro celular y en ese momento nos quedamos sin carga. Se nos apaga el teléfono y nos quedamos sin Biblia, nos quedamos sin la palabra, nos quedamos sin la lectura. Son recursos limitados, que qué bueno que los tenemos, pero qué malo que estamos perdiendo la esencia, lo esencial, la cuestión espiritual. Otra cosa, que el estilo de vida, por ejemplo, que tenemos ahora, que no era como hace algunos años, ¿verdad? El estilo de vida que nosotros tenemos ahora es mucho más acelerado. Voy por la cuestión del trabajo. Ahora, mis hermanos, trabajamos más, nos afanamos más, tenemos menos tiempo para brindarle al Señor. Y esto antes se daba más con los caballeros.
más con los varones que tenían que cumplir un horario laboral, que tenían que cumplir un horario de trabajo, y a veces no podíamos asistir al templo, a veces no podíamos acudir al culto. Y las mujeres ahí estaban, y los jóvenes ahí estaban, y los niños ahí estaban. Pero ahora, mis hermanos, ahora se da con los varones, se da con las mujeres y se da también con los jóvenes. Ahora los jóvenes estudian por la mañana y trabajan por la tarde y se ocupan, y ahora ya no hay tiempo para la adoración, ahora ya no hay tiempo para la oración, ahora ya no hay tiempo para el culto, para el servicio. Ahora el estilo de vida, mis hermanos, que tenemos ahora tan acelerado ya no nos permite dar tiempo para Dios, para la oración, para la congregación, para la visitación. Ahora estamos mucho más limitados. Ahora, mis hermanos, por ejemplo, con este estilo de vida que vivimos, la oración pierde importancia. Ya no le damos la importancia que tiene la oración. Ahora nos ocupamos en otras cosas y la oración ha sido desfasada. Ahora, comparado con otras actividades, para la oración ya no tengo tiempo. La ofrenda en nuestros tiempos. Ahora, mis hermanos, yo no sé qué hemos perdido, si la sencillez, si la humildad o qué cosa será. Ahora queremos tener cosas materiales. Ahora nunca estamos conformes con lo que tenemos. Nunca estamos conformes con lo que... Ahora queremos tener más, más y más. Entonces compramos. La cuestión económica es un problema grave, mis hermanos. Ahora la ofrenda, el diezmo. Antes ofrendábamos, antes diezmábamos, ahora tengo muchas cosas que comprar, ahora voy a ofrendar, ahora voy a diezmar, si me queda. Si no me queda, no lo voy a hacer. Ahora lo importante es tener lo que yo quiero tener. La ofrenda y el diezmo han pasado a ser menos importantes y estamos perdiendo nuestra esencia. Y con respecto, mis hermanos, a no volver o a hacer caso omiso a la palabra de Dios cuando dice que busquemos las sendas antiguas y caminemos por ellas. También algunas otras personas argumentan lo que dice Eclesiastés 7:10. Mis hermanos, si quieren lo buscamos. Eclesiastés 7:10. Para leer ese versículo, mis hermanos, dice de la siguiente manera. Dice: nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Así es lo que dice la palabra. Lo que quiere decir es que no digamos que los tiempos pasados fueron mejores. Con respecto a la iglesia, mis hermanos, déjeme decirle que tampoco tiene nada que ver. Y le explico por qué. Aquí, cuando la palabra habla y dice que nunca digamos que los tiempos pasados fueron mejores, aquí se está refiriendo, mis hermanos, es que no pensemos que eran mejores los días de nuestra vida cuando andábamos en el mundo, cuando no conocíamos al Señor, cuando hacíamos otras cosas, cuando no teníamos temor de Dios. Todas aquellas cosas que hacíamos, nunca en la vida, mis hermanos, vayamos a decir mi vida pasada era mejor que la de ahora. Ahora, mis hermanos, es cuando vivimos una vida hermosa, maravillosa, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando tenemos un gozo que la gente que está afuera no conoce, pero ni siquiera se lo imagina. Nosotros tenemos ese gozo maravilloso. Pero con respecto a la consagración a Dios, con respecto a la vida de santidad, a las cosas, a la comunión entre hermanos, a la relación con Dios, eso sí, mis hermanos, deberíamos de volver a las sendas antiguas. Dios quiere que volvamos a las sendas antiguas, aquellas iglesias donde se reunía la gente para orar. Convocamos, mis hermanos, a la gente para orar y no venimos y no acudimos. Aquellas iglesias donde se reunían las damas para la oración, para la intercesión.
donde se manifestaba el poder de Dios, porque estaban esas hermanas consagradas, se metían con Dios, las hermanas daban su tiempo, el tiempo para estar en la iglesia con las hermanas juntas en oración, era el tiempo más importante del día. Son las cosas que hemos perdido, mis hermanos. Convocamos a la gente para la escuela dominical, para el estudio bíblico, la gente no acude. La gente no va, a la gente no le interesa. Enviamos estudios bíblicos por internet, 5 o 6 personas lo hacen, se disponen para hacerlo. Estamos muy ocupados, estamos ocupados en otras cosas. Es necesario volver a las sendas antiguas, mis hermanos. Es necesario que rescatemos la esencia de la iglesia y su relación con Dios, la vida de oración, el estudio de la palabra, la sana doctrina, la comunión entre hermanos, la comunión con Dios. Es necesario que lo hagamos. Volviendo al pasaje bíblico de Hechos 2:43, yo encuentro ahí algunas características de los apóstoles que deberíamos de tener nosotros también. Por ejemplo, ahí en el versículo 43 dice que sobrevino temor a toda persona. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Aquí, mis hermanos, el temor que tenían todas las personas que estaban ahí, donde estaban los apóstoles, ese temor es un respeto. Los apóstoles se ganaban el respeto. ¿Por qué se lo ganaban? Porque la gente podía ver cómo Dios hacía grandes cosas por medio de ellos, porque ellos estaban metidos en la comunión con Dios. Amén. Dios hacía grandes cosas por medio de ellos, entonces ellos se ganaban el respeto de la comunidad. Mi pregunta es, ¿ahora quién siente respeto por los cristianos? La respuesta es, no nos hemos ganado el respeto de la gente. La respuesta es, mis hermanos, necesitamos volver a las sendas antiguas. Otra cosa, en el versículo 44 dice, todos estaban juntos. Juntos habla de convivencia, habla de interacción, habla de estar reunidos. Juntos, dice, convivencia, coinonía, comunión, compañerismo. Ahora no nos reunimos, no tenemos tiempo, no tenemos interés. ¿Dónde está el amor entre hermanos, entre cristianos? Ahora en estos tiempos precisamente no lo podemos hacer, pero cuando lo podemos hacer, mis hermanos, no lo hacemos. Como que ya no tenemos interés de reunirnos, de estar juntos, de convivir, de conocernos, de saber las necesidades, de orar unos por otros, de convivir, de tener esa comunión santa entre hermanos, entre familia de Cristo. Ya no lo hacemos, o no tenemos tiempo, no tenemos disposición, o nos llama la atención otras cosas, la televisión nos quita mucho tiempo, etcétera, tantas y tantas cosas. También dice, y tenían en común todas las cosas, eran unánimes, estaban de acuerdo. Lograban acordar, mis hermanos, porque dentro de esas reuniones, en medio de esas personas estaba el centro, era Cristo, no cada uno de ellos. Entonces lograban llegar a acuerdos, ahora no podemos llegar a acuerdos. No, el hermano dice de esta manera, yo digo de la otra manera, entonces se tiene que hacer como yo digo. Mis hermanos, no podemos llegar a acuerdos. Necesitamos, mis hermanos, esto no sé si será soberbia, esto no sé qué es lo que será, mis hermanos, pero necesitamos volver a las sendas antiguas. Otra cosa, ahí en el versículo 45 dice que se apoyaban unos a otros. El pasaje ya lo leímos, ¿verdad? No se los voy a repetir. Pero se apoyaban unos a otros para que salieran adelante. Si había una persona necesitada, entre todos lo apoyaban, ¿verdad? Y salían adelante, apoyaban a los más necesitados. Ahora, mis hermanos, también debemos hacerlo. Amén. Versículo 46 dice, perseverando cada día
Y cada día significa todos los días. A lo mejor nosotros no podemos reunirnos en el templo todos los días, ¿verdad? Pero cuando podemos hacerlo, cuando hay convocación para ir al templo, para reunirnos, para congregarnos, yo creo, mis hermanos, que debemos hacerlo. Yo creo, mis hermanos, que no debemos desaprovechar esa oportunidad maravillosa de estar en la presencia de Dios, en la comunión con los hermanos. Yo creo que debemos hacerlo. Estar en el templo era el mejor momento del día. Lo hacían con entusiasmo, lo hacían con anhelo, lo hacían con gozo, con alegría, con disposición. Yo creo que nosotros también debemos hacerlo así. Otra cosa, y partiendo el pan en las casas, compartiendo la comida con alegría, con sencillez, comían juntos. Qué bonito, ¿verdad? Qué hermoso, qué hermosa convivencia, qué hermosa coinonía, qué hermosa esa vida, ese estilo de vida que tenían los primeros cristianos. Y en el versículo 47, donde dice, alabando a Dios, adorando en espíritu y en verdad con todo el corazón. Y por último, ahí en el pasaje dice que se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Se lo ganaban por su estilo de vida, por su manera de vivir, por su testimonio, por su entrega, por su dedicación, por su consagración, por la vida de santidad, porque Dios hacía grandes cosas por medio de ellos. Mis hermanos, la invitación es a volver a ver las sendas antiguas, mis hermanos. Esa es la instrucción de Dios, a caminar por ellas, a no perder la esencia espiritual de la iglesia. Amén. Damos gracias a Dios, mis hermanos, por su palabra. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por tu palabra que nos alimenta, que nos edifica. Gracias, Señor, porque tú nos das la instrucción precisa, mi Dios. Y ahora yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, Señor, a buscar las sendas antiguas, a no perder la esencia de lo que somos en lo espiritual, la vida de oración, la vida de santidad, de consagración, de comunión entre hermanos, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser como a ti te agrada, como los primeros discípulos, mi Dios. Ayúdanos a no perder, Señor, eso tan grande, tan maravilloso que tenían ellos, mi Dios. Ayúdanos a retomar, Señor, la esencia espiritual de la iglesia, mi Dios. Nos ponemos en tus manos, Padre Santo. Ayúdanos a agradarte, Señor. Ayúdanos a ser como tú quieres que seamos, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a ser así, mi Dios. Nos ponemos en tus manos. Gracias una vez más. Te alabamos, Señor. Recibe toda gloria, honra y alabanza, mi Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.